Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Luis Rodríguez Piñero y trabajo en la Unidad de Empresas y Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en Ginebra. Hoy tengo el gusto de presentarles la primera de nuestras sesiones instantáneas o snapshots. Estas sesiones se inspiran en la experiencia del Foro Global en Ginebra, en el que se lleva a cabo una selección de presentaciones cortas que se exponen directamente en la plenaria. Existen, por supuesto, algunas diferencias. En primer lugar, evidentemente, nuestras presentaciones se harán en línea, a través de los vídeos de las organizaciones que han resultado ganadoras de nuestra convocatoria pública. Y en segundo lugar, el hecho de que el foro regional se celebre de forma virtual nos permite hacer llegar estos snapshots a una audiencia mucho más amplia que a la que podríamos aspirar si estuviéramos en una reunión física. Permítanme referirme un poco al formato antes de empezar. Nuestras sesiones de presentaciones instantáneas o snapshots se dividirán en 4 bloques. 2 el día de hoy y 2 a primera hora del día 11 de septiembre, el próximo viernes. Durante cada una de estos 4 bloques se irán proyectando los vídeos seleccionados, seguidos a su vez de turnos de preguntas y respuestas, en el que ustedes tendrán la oportunidad de transmitir sus dudas y reflexiones a los y las representantes de las respectivas organizaciones. A partir de ahora mismo pueden ir haciéndonos llegar sus preguntas o comentarios a través del chat del foro en la plataforma Vimeo. Recuerden también que en todo momento pueden consultar la lista de presentaciones en el programa que aparece en la página web del foro. Y asimismo, una vez que hayan sido presentados los vídeos, los vamos a ir subiendo a nuestra página web para así facilitar su acceso y que puedan estar en dicha página posteriormente. Sin más, me gustaría ahora dar el primer paso al primero de los bloques de 4 vídeos, de 5 vídeos, mejor dicho. En primer lugar, vamos a comenzar con una presentación del proyecto Los 10 años de los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Se titula Empresas y derechos humanos hacia una década de implementación global. Para ello tendremos el privilegio de contar con el profesor Dante Pesce, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. A continuación, visionaremos un interesante vídeo sobre el Acuerdo de Escazú, que ha sido presentado por el Programa de Defensa de Defensores y Defensoras de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. En tercer lugar, la Alianza por la Minería Responsable, o ARM, por sus siglas en inglés, presentará su iniciativa sobre los derechos humanos con enfoque de género en la minería artesanal y de pequeña escala. Para finalizar, veremos 2 vídeos relativos a procesos de defensa de los derechos de las comunidades en el contexto de actividades empresariales. Ambos tienen lugar en México, uno en el Istmo de Oaxaca, apoyada por la organización Prodesk, y otro en el estado de Sonora, acompañado por la organización Poder. Bueno, y sin más, les deseo un buen visionado. Regresamos a continuación para el turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buen día. Mi nombre es Dante Pesce, miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Y quisiera compartir con ustedes un proceso que iniciamos el mayo de este año. Durante todo un año vamos a estar evaluando los primeros 10 años de la implementación de los principios rectores, las lecciones aprendidas, los grandes desafíos, los éxitos y los que no han sido realmente éxitos, donde tenemos pendientes, donde tenemos cosas que hacer, todos de manera colaborativa. Y como resultado de este proceso de análisis, en junio del año 2021 presentaremos al Consejo de Derechos Humanos los hallazgos, las lecciones aprendidas de los primeros 10 años y haremos el lanzamiento de una hoja de ruta para los siguientes 10 años, con nuestros desafíos, con nuestras metas y con un renovado esfuerzo basado en la participación, el diálogo y la colaboración. Este quinto foro regional sobre empresas de derechos humanos es una gran oportunidad para que cada uno de nosotros aprendamos unos de los otros, nos escuchemos unos a otros, sepamos dónde estamos, qué tan lejos hemos llegado, dónde están nuestros pendientes y dónde están nuestras oportunidades. Y cada sesión será una oportunidad para reflexionar hacia el futuro y obviamente eso se convertirá en un tremendo insumo para el ejercicio que estamos haciendo globalmente. Por lo tanto, los invitamos obviamente a participar con entusiasmo de cada una de las sesiones, participar en los distintos estados y mecanismos de participación que estamos poniendo a disposición de todos. Va a haber encuestas, están saliendo durante esta semana los medios para que ustedes todos puedan
organizar o coorganizar, invitarnos a escuchar a la gente que está en terreno, a las comunidades afectadas, a la gente que trabaja en las empresas, que trabaja en los gobiernos, que trata de buscar soluciones basadas en la participación y el diálogo, y por lo tanto hacemos una gran invitación a aprovechar esta oportunidad. El foro como un gran espacio de diálogo y aprendizaje de pares, pero también durante los próximos meses hacia adelante que nos acompañen en este proceso global de consulta y de co-creación de soluciones mirando hacia los próximos 10 años. Más información, obviamente se las haremos llegar, estamos construyendo todos los espacios de participación, el sitio web y los diferentes medios para que ustedes puedan contribuir a este gran esfuerzo colectivo. Desde ya, todos invitados como siempre, nosotros creemos en la participación de todas las partes interesadas, de manera que juntos hagamos un futuro posible y mejor para todos. Muchas gracias. Las defensoras generalmente estamos expuestas a las denuncias, estamos expuestas al peligro, inclusive en el mismo ambiente donde vivimos, porque siempre cuando alguien habla es que la señalan muchas veces. Nosotros podemos ver esto como una oportunidad para tener un mejor acceso a la información, porque muchas veces nosotros no conocemos. No sabemos las leyes, no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces nosotros necesitamos tener un mejor acceso a la información para conocer. Y de esa manera podamos participar, ¿no? Participar activamente, cómo se cuida el medio ambiente, cómo sería la justicia ambiental, y sobre todo para aquellas personas que protegen, que defienden el medio ambiente, así como nosotros. Nos han denominado como terroristas a las nacionalidades y a las mujeres también perseguidas y amenazadas, a veces violadas también, en todo sentido de sus derechos como líderes y lideresas de la región amazónica de las nacionalidades de Ecuador. Este acuerdo sería muy importante que ratifiquen todos los países lo más pronto posible, porque vienen los derechos de nuestros territorios, viene el derecho del agua, en todo, en general. Es de mucha importancia porque nos trae mucho beneficio a las nacionales, los líderes y lideresas que han estado actuando en los territorios y que ahora más que nunca van a ser protegidos si es que ratifican este acuerdo de Escazú. Vemos que es una herramienta fundamental que orienta una dinámica y sobre todo garantiza la visibilización de toda una fuente de trabajo organizada que ha venido motivada por la defensa de los derechos de nuestros pueblos indígenas en Colombia e inclusive en América, pero que las mismas instituciones de nuestros gobiernos no han facilitado los medios adecuados para garantizar inclusive su integridad, la vida misma de ellos. Acá, a través del acuerdo, estamos viendo ya que se integra y se propone un acompañamiento a estos defensores, se les reconoce, se les visibiliza y van a tener mayores garantías para que muchas de sus actividades continúen desarrollándose en sus territorios. Somos de la Alianza por la Minería Responsable, AEREM por sus siglas en inglés. Estamos contentos de participar en el foro compartiendo nuestra experiencia. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro que nace en el 2004 en Colombia. Nuestro objetivo principal es transformar la minería artesanal y de pequeña escala en una actividad social y ambientalmente responsable que mejore la calidad de vida de los mineros y mineras y sus entornos. Para contextualizar puntualmente sobre este sector, les comentamos que es una actividad que se hace en comunidades rurales con el uso de herramientas poco sofisticadas y que requiere bastante esfuerzo físico. Además, la minería artesanal y de pequeña escala representa entre el 10 y el 20% de la producción mundial de oro y emplea 20 millones de personas en 80 países.
ARM ha creado dos marcos conceptuales y prácticos llamados Código CRAFT y FERMAIN, en donde tienen un gran rol en la aplicación de los principios rectores y derechos humanos en el sector de la pequeña minería. Para el tema de transversalidad del género, también usamos los estándares y los ponemos en práctica para mejorar las condiciones de las mujeres en el sector. Hemos realizado análisis y estudios como el de brecha de género en la minería en Colombia. Además, estamos conscientes que hay que empoderar económicamente a las mujeres en este sector, y especialmente las que son más vulnerables, como son las seleccionadoras de mineral, llamadas bateadoras, chatarreras o barequeras. Un ejemplo exitoso es un grupo de mujeres de 48 personas llamadas payaqueras en Perú, que es un trabajo informal que están trabajando en la mina Magdesa. Otro caso exitoso fue ayudar a organizar a un grupo de mujeres que también son seleccionadoras de mineral de una cooperativa llamada Secomip y que han sido asesoradas por la empresa de joyería CISAE en el diseño y fabricación de joyas. Antes de pasar a este tema de empoderamiento político y visibilidad, hemos también acompañado a un grupo de mujeres seleccionadoras de mineral en Suárez, Cauca, Colombia, para conectarlas a mercados formales usando el código CRAFT. Ahora bien, implementamos estas actividades también para que las mujeres puedan tener un empoderamiento político y visibilidad, para lo cual hacemos intercambio de experiencias para lograr mayor visibilidad y liderazgo femenino. Finalmente, les compartimos que hemos iniciado un camino a lograr que las mujeres sean libres de violencia de género en 4 municipios de Antioquia que son bastante mineros y que están en Colombia. Muchas gracias por su atención y los invitamos a ver nuestros videos, herramientas y estándares en nuestro sitio web. Asesoría al pueblo zapoteco en defensa de sus tierras comunales. Identificamos como importante tener una línea dentro de nuestra defensa integral, que es la de comunicación estratégica, que busca construir una narrativa diferenciada, busca darle espacio y voz a las comunidades y los colectivos para que sean ellos y ellas mismas quienes planteen su caso hacia la opinión pública y que tengan también un espacio en el debate nacional. Pues en un principio no podíamos ni siquiera sacar una nota, ¿no? Aquí en la región para hablar en contra de los proyectos eólicos. Las radios de la región, como los periódicos, estaban más que nada controlados por la empresa. Vienen la gente de otro lado, viene a invertir, pero para ellos, no para la población. Entonces ellos dicen que traen empleos, traen desarrollo, pero no es cierto. No es cierto porque tenemos 3, 4 años de que están los de esta empresa acá y no se ve nada. No se hizo ninguna consulta previa. Entonces, cuando ellos ya llenen todo esto, pues no sé a dónde nos iríamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos van a encerrar. Gracias a Prodes, que fueron los que ahora sí nos abrieron los ojos. Nos dijeron, estos son sus derechos. Entonces, tenemos que defenderlos, porque nadie va a venir de fuera a decir, yo lo voy a defender por ti, ¿no? Sino que tenemos que estar ahí. Creo que defender la tierra, pues es defender la vida, ¿no? Porque significa muchas cosas, significa el mar, significa la tierra, significan las plantas, significa el aire que yo respiro, significa la amistad que he construido a lo largo de mi vida en este espacio. Desde mi visión como mujer también lo veo así, es un espacio donde pues está la vida de toda la comunidad, de todo, y de todos los que vienen, no solamente de los que pasaron, sino los que estamos y de los que vienen todavía, ¿no? Soy Elena Arengo, soy codirectora ejecutiva de Poder, una organización basada en México dedicada a la transparencia y rendición de cuentas empresarial.
Uno de los ejes de nuestro trabajo es apoyar y fortalecer a las comunidades afectadas en sus derechos humanos por prácticas empresariales. Desde hace 6 años, Poder acompaña a las comunidades de la cuenca del río Sonora, en el norte de México, que fueron afectadas por el peor desastre ambiental minero en la historia del país. Este fue provocado por el Grupo México, una de las corporaciones mineras más importantes del mundo. En el 2014, derramaron 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, lo cual afectó a miles de personas en 7 municipios, con afectaciones graves tanto en la salud de las personas como en las economías regionales agrícolas y ganaderas. Hoy, las comunidades están organizadas en un movimiento llamado Comités de Cuenca del Río Sonora, y Poder las acompaña en procesos legales, de organización comunitaria y de incidencia en espacios nacionales e internacionales. Por ejemplo, Poder y los comités interpusieron recursos legales para la reapertura del fideicomiso creado por el gobierno y la empresa para reparar los daños del derrame. Este fideicomiso, que no contó con la participación de las comunidades, fue cerrado unilateralmente por la empresa y el anterior gobierno mexicano, y Poder y las comunidades llevaron este juicio, y este año la Corte Suprema de Justicia ordenó la reapertura de este mecanismo. En agosto de este año, en el 6º aniversario del derrame, Poder amplificó las 6 demandas principales de las comunidades del río Sonora. Entre estas, el acceso al agua limpia, el derecho a la salud, una reactivación económica que priorice los intereses de la comunidad por encima de los de la minería, la participación comunitaria en el fideicomiso, entre otras. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas de este caso emblemático? Por un lado, que la rendición de cuentas empresarial tiene un impacto más integral y más sostenido cuando se realiza de la mano y con la participación real de las comunidades afectadas. Este caso también nos permitió identificar la captura corporativa del Estado, sobre todo por parte de las industrias extractivas. Casos como el del río Sonora nos motivan a insistir en la búsqueda de mecanismos obligatorios para prevenir y remediar abusos que resultan de las acciones de las empresas. Trabajando junto con las comunidades afectadas, se puede construir ese contrapeso necesario en el trabajo de rendición de cuentas. Buenas tardes de nuevo. Las sesiones de snapshots de nuestra edición, como han visto, reflejan la pluralidad y el dinamismo de la agenda de empresas y derechos humanos en la región de América Latina y el Caribe. A través de estos vídeos podemos ver la complejidad y las muchas aristas que presenta la temática. Podemos ponerle voz y cara a las mujeres y a los hombres que viven de primera mano los impactos negativos de las empresas en sus comunidades, así como los avances que se están dando por parte de todos los actores involucrados en lograr un mayor respeto a los derechos humanos y una efectiva rendición de cuentas. A continuación, tengo el gusto de abrir un turno de preguntas y respuestas de 20 minutos con los representantes de las organizaciones que han expuesto aquí sus vídeos y que han sido seleccionadas en la convocatoria. Para ello, me gustaría presentarles al señor Dante Peche, miembro del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, Naciones Unidas, a Milagros Roraima González Figueroa, coordinadora técnica del Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, a José Gregorio Díaz Mirabal, José ha sido sustituido por Milagros Roraima González Figueroa, les pedimos disculpas, Natalia Uribe Martínez, de la Alianza por la Minería Responsable, buenas tardes Natalia, Juan Antonio López, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC. Buenas, Juan Antonio. Y, por último, a Luis Andrés Franco Garza, del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, PODER. Buenas tardes a todos y todas, y estamos en espera de las preguntas que nos hagan llegar a través del foro. Muchas gracias.
Para el señor Dante Peche tenemos una primera pregunta. ¿Cómo pueden participar las organizaciones de la sociedad civil en la implementación del proyecto de los 10 años de los principios rectores? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Hola Luis, te aprovecho de saludar y a los demás integrantes de este Snapshot. Debiera ya estar publicado en el sitio web dedicado a este proyecto, pero que obviamente está también alojado en el web del grupo de trabajo en la oficina del alto comisionado o alta comisionada. El cuestionario que estamos circulando, los términos de referencia para organizar consultas directamente por cualquier organización de la sociedad civil o otro tipo de organización que quiera contribuir a este proceso. También se está haciendo esta semana público el cuestionario y en todos los casos la descripción de los medios de participación se están haciendo público esta semana en coincidencia con este foro. Los estamos poniendo en varios idiomas, por lo pronto en inglés, español y francés. Y el proceso va a durar, y hay un cuestionario público, y la forma de participar puede ser de manera colectiva, en el que puede haber contribuciones escritas por una coalición, grupo, etcétera, o puede haber contribuciones individuales de una organización o de una empresa. El proceso de participación va a estar abierto hasta los primeros días de noviembre en una primera fase para recuperar respuestas a las preguntas que estamos planteando, y hasta finales del año, hasta el 31 de diciembre, vamos a estar recibiendo contribuciones colectivas que sean el producto de procesos que organizaciones de la sociedad civil o empresariales o de otra naturaleza quieran organizar para dar respuesta a las preguntas guías que nosotros hemos planteado. Por lo tanto, yo los invito a mirar nuestro sitio web. Luis puede colocar digamos, en el chat de este grupo dónde se puede acceder a ese tipo de información y cuáles las personas de contacto, el correo electrónico de contacto. Lo que nos interesa, y lo hemos planteado públicamente y en el lanzamiento de este proceso, es que nos interesa una participación de todas las partes interesadas, y de todas las partes del mundo, es decir, norte, sur, este, oeste, de manera que este no sea un proceso concentrado o, entre comillas, capturado por aquellos que van un paso adelante que el resto de nosotros, como por ejemplo Europa Occidental, sino que logre capturar los distintos estados de desarrollo relativo que tenemos en esta agenda y las particularidades y peculiaridades de las distintas regiones. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, la dimensión de pueblos indígenas es muy, muy fuerte y no es tan fuerte en otras partes del mundo, etc. Por lo tanto, en resumen, el proceso es muy abierto, muy, disponible para la participación, nos interesa la participación. Y luego, a principios del próximo año, vamos a tener un proceso de revisión de los resultados y de nuestro primer informe borrador sobre el diagnóstico y el estado de avance de los principios rectores en el mundo, y vamos a tener espacios de socialización y de difusión de la hoja de ruta para, en una segunda fase, recibir retroalimentación y comentarios para ese proceso también. Ahora, algo que dije en el snapshot en el video: esta consulta regional, que tiene 45 espacios de participación, todas las conversaciones que se están teniendo tienen un propósito de entender dónde estamos, el diagnóstico o el balance. Y todas las sesiones tienen el propósito de mirar hacia el futuro y, por lo tanto, son un insumo para la hoja de ruta para los siguientes 10 años. Es decir, este es un proceso, esta semana es en sí mismo un mecanismo de participación e insumo para el proyecto que estoy describiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa respuesta, Dante. A continuación les colocaremos el vínculo en la sala chat para que ustedes puedan acceder a toda esa información. La siguiente pregunta es para Juan Antonio López, de Prodesk. Juan Antonio, buenas tardes. ¿Cómo ha evolucionado el caso presentado de Unión Hidalgo? Gracias, Luis. También aprovecho para saludarte y saludar a todas y a todos los compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ha sido un caso muy interesante que ha ido creciendo, ¿no?, en la defensa de su tierra y su territorio ante esta imposición de proyectos de generación de energía eólica. Es un caso que a la fecha se mantiene en defensa, es un caso que ha llevado a los tribunales ya a 2 empresas transnacionales, una española
y ahora una francesa, ¿no? EDF, Electricité de France, que intenta imponerles un nuevo proyecto eólico. Es un caso que tiene muchísimo acompañamiento, ¿no? Que tiene presencia a nivel nacional, también por la importancia de la defensa que han realizado todos los compañeros y compañeras indígenas de la comunidad de Unión Hidalgo. En este momento se encuentra en un proceso de consulta, ¿no? Se ganó un amparo con acompañamiento de PRODES, de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se ganó un amparo que ordenaba que se realizara una consulta por parte del gobierno mexicano que estuviera pegada a los altos estándares en derechos indígenas en la materia, que sin embargo el mismo gobierno no ha cumplido aún hoy, no ha podido realizar esta consulta viendo estos derechos que tiene la comunidad. Entonces es un caso que está ahí todavía detenido este proceso de consulta, que los compañeros y las compañeras de Unión Hidalgo han mantenido en esta defensa y que en próximas fechas se estarán continuando con otras actividades también jurídicas para mantener la defensa de la tierra y territorio de la comunidad. El caso de Unión Hidalgo es un caso paradigmático aquí en México también, ¿no? Por lo que implica el defender la tierra y el territorio desde las comunidades indígenas ante esta presencia de grandes empresas transnacionales, pero en generación de energía eólica, en generación de energía verde. Y también demuestra cómo este tipo de energía también puede violentar derechos. Nuestras empresas lo que buscan también es el ganar, como lo mencionaban en el video, los mismos compañeros de la comunidad, el ganar más, aprovecharse de todas las necesidades que tiene la comunidad y con esto poder ellos incrementar sus ganancias, no importando las violaciones que puedan cometer ante estas comunidades. Entonces, es un caso que demuestra todo esto, es un caso que está también puesto en diferentes sectores y que al momento se mantiene en defensa. Y la evolución del caso es que la defensa cada vez es mayor por parte de la comunidad y está creciendo el número de defensores al interior también. Vamos a seguir es un caso que vamos a seguir con interés. Les recuerdo, por cierto, que durante la semana tendremos una sesión que está dedicada a la cuestión de la transición energética y los derechos humanos, y donde veremos también la situación del Istmo de Oaxaca en relación con los pueblos indígenas. Muchas gracias por ese aporte. Volvemos ahora entonces a Luis Franco, de la organización Poder, y de forma similar nos preguntan ¿en qué situación se encuentran actualmente las comunidades de la cuenca del río Sonora, cuyo caso se nos presentaba en el vídeo? ¿Cuáles han sido los avances últimamente con este caso? ¿Ha habido algún tipo de rendición de cuentas? Luis Franco, bienvenido. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por la gestión también y por las preguntas. Sí vi varias preguntas por acá. En cuestión de las acciones urgentes para el río Sonora, justo ese fue uno de los mensajes que las comunidades comenzaron de las que comenzaron a hablar en estos meses, que justo se cumplieron 6 años sin una reparación efectiva en el ámbito integral del río Sonora, ya sea desde el medio ambiente hasta la cuestión económica. Solamente colocando como contexto, durante la época de contingencia del río Sonora se estableció un mecanismo que se le llamó Fideicomiso Río Sonora, con la intención de reparar distintos aspectos de las afectaciones que habían tenido en la población, en los 7 municipios, en los 8 si contamos incluso la capital del estado de Sonora, en el norte de México, y las acciones urgentes que las comunidades reclaman para los 6 años que ya han pasado es tener certeza del agua limpia, un derecho a la salud integral con prioridad para los niños, para las niñas y para la población en situación de vulnerabilidad. Una de las exigencias más grandes es que se reactive la economía, pero tomando en cuenta la población realmente, hablando desde las prioridades económicas que estas poblaciones pueden tener y que pueden participar en este rumbo. Otra exigencia más es dejar de privilegiar a las mineras sobre las comunidades, para que exista una paridad o una horizontalidad en el proceso de participación sobre el territorio y sobre el futuro de los recursos, le queramos llamar recursos naturales o medios de vida, para poder ejercer su propia libertad cultural y su propia autonomía cultural.
participar para decidir el rumbo del fideicomiso, pues hace un año, este año precisamente, la Suprema Corte de Justicia amparó a las comunidades para que el mecanismo de reparación se implementara nuevamente hasta garantizar cada uno de los derechos humanos que se hicieran efectivos en la comunidad. Y por último es cancelar la presa de Jales que se está construyendo sin consentimiento de las poblaciones y de la cual se enteraron una vez que empezó todo el proceso. Estas son las 6 urgencias que se exigen desde las comunidades del Río Sonora, pues la situación actual, respondiendo a las preguntas que se hacen en este espacio, es una precariedad en los términos de incertidumbre. Hay una incertidumbre generalizada y hay una exclusión de las comunidades en los procesos de participación. Por lo tanto, si hubiera que dar un mensaje es que no se dé un paso más sin participación efectiva de las comunidades, pues esto conlleva un proceso de polarización interna y también una polarización política dentro del territorio que al final del día no beneficia a las poblaciones y que se encuentran en un estado de marginalización que solamente se está exponenciando y que actualmente lo podemos ver casi lo podemos hacer, lo podemos tocar en el contexto de COVID. Por lo tanto, esto sería lo que las comunidades y lo que Poder está exigiendo en este momento para que exista un proceso efectivo de participación. De acuerdo. Muchísimas gracias, Luis, por esa información tan importante de otro caso que también es un caso emblemático para México y para el resto de la región y esperamos poderle darle seguimiento en los próximos meses. Para Milagros Roraima González, Milagros, bienvenida a nuestra conversación. Nos preguntan muchísimas cosas sobre la situación actualmente en la cuenca amazónica, pero permítanme referirme a una pregunta que se nos ha hecho llegar desde el movimiento obrero organizado en Argentina. Y es, ¿qué acciones conjuntas se pueden hacer para lograr las últimas firmas que faltan para lograr la entrada en vigor de Escazú? Muy buenas tardes con todos y todas. Es un honor poder saludar a nombre de la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica en los 9 países de la cuenca amazónica. Soy Nadino Calapucha. Mi compañera Roraima no ha podido asistir, al igual que el compañero coordinador José Gregorio Díaz Mirabal. Pues estoy yo ahorita para poder responder algunas preguntas y yo estoy encargado del área de comunicación de la cuenca. Pues sabemos lo importante que es la ratificación, la firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú. Los pueblos indígenas necesitamos saber, necesitamos muchas informaciones que nos han ocultado tanto las empresas y los gobiernos sobre los megaproyectos implementados en nuestros territorios. Entonces, lo que sí deberíamos en este punto es, tanto como organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones de derechos humanos, poder unirnos y hacer acciones concretas a nivel global. Necesitamos que se ratifiquen, necesitamos que se acabe la desinformación en la que hemos sido sometidos los pueblos indígenas a lo largo y ancho de la historia, desde que están pues los gobiernos en cada uno de nuestros territorios. Sabemos que los pueblos indígenas a nivel global somos apenas el 6% de la población, pero defendemos y protegemos más del 80% de la biodiversidad y nosotros ponemos nuestras vidas, estamos poniendo nuestras vidas para proteger los territorios. Sin embargo, pues somos nosotros quienes hemos sido enjuiciados, judicializados, perseguidos y en muchos de los casos asesinados. Entonces es importante, es urgente poder aunar esfuerzos y acciones y poder concretar la firma del Acuerdo de Escazú. Los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia, pues hemos vivido situaciones muy complicadas. Hoy mismo estamos viviendo el tema de los incendios, derrames petroleros, el extractivismo se ha radicalizado en nuestros territorios. Pues frente a ello, los pueblos indígenas alertamos al mundo entero para que nos unamos. Solamente comentarles que hasta la fecha, la COICA con los aliados hemos diagnosticado más de 55.659 casos confirmados del COVID-19 en los pueblos indígenas y 1.734 personas fallecidas por el COVID-19. Entonces, estos datos no están siendo visibilizados, no están siendo
posicionados a nivel global de la magnitud de esta pandemia que está afectando el territorio de los pueblos indígenas. Son tantos los casos, tantas las realidades que vivimos los pueblos indígenas, y por lo mismo necesitamos que se firme y se ratifique el acuerdo de Escazú, y para ello necesitamos contar con el apoyo de cada uno de ustedes para unar esfuerzos y poder defender el lugar preponderante como es la Amazonía y sus pueblos indígenas. Más de 511 pueblos indígenas en la cuenca amazónica. Muchas gracias. Nadino, muchísimas gracias por esa aportación. Disculpa, por cierto, por haberte confundido. Ha habido un poco de baile de nombres, pero estamos muy contentos que finalmente la COICA, como una de las organizaciones líderes indígenas a nivel mundial, pueda estar presente y hacernos participar a través de tu intervención, de su visión sobre la coyuntura actual. Aprovechamos también para recordarles que la temática indígena ha sido muy presente en esta sesión del Foro Regional. En el día de ayer tuvimos una presesión reservada a representantes de los pueblos indígenas. Hoy día, en la plenaria, hemos tenido la lectura de la declaratoria final de esa reunión por parte de representantes indígenas y también de representantes afro. Y a lo largo de esta semana, particularmente el jueves 11, contaremos con una sesión específica sobre consulta y consentimiento en el contexto de las actividades empresariales. De modo que para nosotros, para la Oficina del Alto Comisionado y las demás organizaciones que convocamos, se trata de una de las prioridades, evidentemente, en relación con la agenda de empresas y derechos humanos en la región. Por último, y somos conscientes del tiempo, me gustaría hacer referencia a una pregunta para Natalia Uribe. Natalia, buenas tardes y bienvenida a nuestro conversatorio. ¿De qué manera el enfoque de género interactúa con los valores culturales de las mujeres que trabajan en la minería artesanal? Ok, muchas gracias. Pues es muy importante este enfoque porque, pues digamos, no solo es trabajar con y acompañar a las mujeres mineras, que muchas veces pues, es uno de los sectores más vulnerables dentro de la misma minería artesanal, porque, pues, digamos, hay que abordar también las particularidades culturales de los países. Pues en este caso hemos tenido como la experiencia en Perú y en Colombia principalmente, donde para poder abordar, por ejemplo, brechas de género, para poder abordar también identificar barreras y entender la situación actual de las mujeres, hay que comprender en qué espacios están inmersas. Además, porque, digamos, también nuestro rol ha sido con las mujeres que, como yo les presentaba en el video, digamos, especialmente seleccionadoras de mineral, que los que conocen pues un poco de minería, digamos, muchas veces son las que están mucho más vulnerables porque no son a veces ni reconocidas su actividad dentro de los marcos regulatorios y a su vez, pues digamos, no están dentro de condiciones formales de trabajo. Entonces hay que abordar todos los elementos culturales para que sí pueda ser efectivo acciones como las que nosotros intentamos promover, como está el hecho de liderazgo, empoderamiento económico y reducir las violencias de género en el sector. Entonces, digamos, es súper importante este elemento de cultura para poder también transformar y acompañar a las mujeres en la minería artesanal, en la minería tradicional y poder pues darles como la voz y el respaldo que requieren. Disculpen, me decían que sí, resulta que no se me escuchaba. Disculpen. Les estaba agradeciendo a cada uno y a cada una de las participantes por su contribución, pero sobre todo por los proyectos y por las iniciativas tan importantes que están ustedes llevando a cabo en el ámbito de las empresas y de los derechos humanos
y que son de nosotros de vital importancia. Muchísimas gracias a cada uno y a cada una de ustedes y seguimos en contacto. Pasamos ahora a una nueva serie, a un nuevo bloque de vídeos, de 5 vídeos, y a continuación pasaremos a otro turno de preguntas y respuestas con las organizaciones que han presentado dichos vídeos. Muchísimas gracias a todos y todas. Esta publicación es un lanzamiento del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la Red Argentina del Pacto Global, un espacio que está en funcionamiento desde el año 2013 para que las empresas conozcan e implementen los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos bajo el auspicio del Grupo Sancor Seguros. La publicación es el resultado de una convocatoria que hicimos a nivel nacional para identificar casos de empresas de todo el país respecto a la promoción y el respeto a los derechos humanos en el contexto de los negocios. En esta publicación encontrarán 12 casos que abordan los derechos humanos desde diferentes perspectivas. Tenemos empresas que describen el diseño de políticas corporativas y procesos de debida diligencia, otras empresas que cuentan acerca del trabajo que realizan con su cadena de valor, y también iniciativas que buscan la promoción de derechos humanos de grupos vulnerables como son las mujeres, los niños, la población LGBTI y también las personas privadas de la libertad. Entonces esperamos que este insumo sea una fuente de inspiración para todas las empresas que quieran comenzar a abordar la temática, y en ese sentido quisiera invitar a mi colega Ethel Zully, gerente de sustentabilidad del Grupo Renault, para que nos cuente su experiencia en el trabajo con los derechos humanos. En esta publicación presentamos una iniciativa de social business, donde Renault gesta la inclusión en su cadena de valor, dando la oportunidad de trabajo genuino a gente con discapacidad intelectual, a través de un proyecto que denominamos el Auto del Campeón, un juguete que acerca la producción inclusiva al mundo automotriz. Fue la alianza de 4 actores, Red Activo Cigota, empresa social sin fin de lucro, que puso la mano de obra a través del ensamblado y el armado de packaging. Rasti, fábrica PYME de Lego Nacional, la materia prima. Renault Export, la propuesta del auto de la mano del piloto tricampeón. Y Renault Argentina, la comercialización a través de sus concesionarios. El fin era llegar a nuestros clientes, grandes y pequeños, comercializando un producto inclusivo. Aprendimos con la iniciativa El Auto del Campeón cómo a partir de alianzas entre distintas organizaciones se contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestro entorno, dando así un aspecto relevante a los objetivos de desarrollo sostenible número 17. El Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables CREER ha venido trabajando desde 2016 alrededor del fortalecimiento de las capacidades de la Defensoría del Pueblo, Institución Nacional de Derechos Humanos de Colombia, incorporando a su gestión instrumentos que permitan comprender y actuar frente a las causas de potenciales impactos o abusos en derechos que se relacionen con el desarrollo de las actividades económicas. Este proceso de fortalecimiento se ha realizado en 4 momentos clave. En 2016 se sostuvieron reuniones bilaterales con delegadas, direcciones y oficinas de la Defensoría para construir una hoja de ruta, identificando fortalezas y debilidades de la entidad. Y en 2017 se entregó la Agenda de Derechos Humanos y Empresas en el Plan Estratégico Institucional. Entre 2017 y 2018 se elaboró y aprobó la Doctrina Defensorial en Derechos Humanos y Empresas y sus principios de actuación, herramientas para fortalecer la gestión de la entidad en la promoción, protección y reparación de los derechos humanos en el marco de actuaciones empresariales.
Entre 2018 y 2019 se dio el proceso formal de implementación progresiva de la doctrina defensorial y sus principios de actuación, mediante encuentros regionales con las defensorías regionales y con autoridades locales, empresas y ciudadanía. En 2020 se elaboraron los principios sustantivos y operativos de la debida diligencia, para que la Defensoría cuente con su propio referente sobre lo que significa que las empresas cumplan con el respeto de los derechos humanos. Estos principios constan de 4 principios sustantivos que son cumplimiento de la ley, conciencia de derechos, disposición al diálogo y ética en los negocios. Y 5 principios operativos que son compromiso político de respeto a los derechos humanos, identificar y evaluar los impactos negativos sobre los derechos humanos, prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos sobre los derechos humanos, monitorear y verificar el desempeño y rendir cuentas o comunicar cómo se abordan los impactos negativos sobre los derechos humanos. El principal resultado de este proceso es que por primera vez en Colombia, una entidad pública establece que el respeto a los derechos humanos y la debida diligencia son una obligación constitucional para las empresas. Así, la Defensoría se constituye en la primera institución nacional de derechos humanos en la región en establecer un referente actualizado sobre la debida diligencia en derechos humanos con una sección sobre los impactos en la era COVID-19. El resultado de este proceso significa un paso importante en Colombia para cualificar el debate y posicionar el liderazgo de las instituciones nacionales de derechos humanos en esta materia, así como replicabilidad a nivel de estas instituciones en la región y la importancia de contar con miradas sectoriales específicas, paso que ya se inició con la elaboración de 4 documentos sectoriales: pymes y cadenas de suministro, servicios públicos domiciliarios, agroindustria y pequeña y mediana minería. CREER, desde su labor de centro regional, presenta esta experiencia con la Defensoría y especialmente los principios sustantivos y operativos de la debida diligencia, como una oportunidad para posicionar a nivel regional la relevancia del rol de las instituciones nacionales de derechos humanos en el aseguramiento de los pilares de proteger, respetar y remediar, como parte de la Agenda Amplia de Conducta Empresarial Responsable promovida por Naciones Unidas, OCDE y OIT. Para mí siempre ha sido la escoba, la pala, siempre he estado servicio, aseo, y llegar a esto, pescar herramientas fuertes que manejan hombres, y yo sí he podido hacerlo. Me han dado la oportunidad de demostrarme en lo que a mí me apasiona, que es operador de maquinarias pesadas, y le he demostrado a mi jefe que siendo mujer puedo hacer lo mismo que hacen los hombres. El programa Espejo es un programa de promoción del empleo de mujeres. El fin que persigue es disminuir los estereotipos y los factores sociales y culturales que han alejado a la figura de la mujer de puestos de trabajo que comúnmente eran desempeñados por hombres. En este trabajo yo también pude lograr ascender, porque en realidad eso a mí me encantó, porque es para todos igual, hombre y mujer. De invitar al resto de las mujeres que quizás piensen que no pueden realizar ese tipo de actividades, pues que tengan como la osadía de poder hacerlo, que la vida se trata de eso, de aprender cosas nuevas, ¿no? Y de experimentar. Como mujer, cada día me empodero más, me siento más poderosa. Se cierra Centro El Tarapacá, una gran escuela para mí, paso generacional y paso de tecnología. Lo veíamos muy imposible buscarle una reubicación a toda la gente que trabaja en Tarapacá, éramos 48, 40 y tantos. Entonces la empresa se comprometió y cumplió. Desde el 98 muchos de ellos llegaron hasta estos últimos días acá y con la camiseta tan puesta, así que agradecimiento, de verdad, respeto y un orgullo que formen parte del grupo de la compañía. Los voy a extrañar a cada uno de ellos. Cerrar una planta es un proceso que hemos decidido hacer en forma sustentable. Sustentable significa tomar en cuenta cuáles son las necesidades de las personas. Esta planta
desarrolló y capacitó profesionales buenos, entonces es extremadamente importante para la empresa, creo, también para el país. El cierre de la central Tarapacá es un ejemplo de que podemos ir cerrando las centrales de carbón gradualmente para reemplazarlas por energías renovables, agradeciendo a los trabajadores que se desempeñaron aquí por años. En esta central trabajaban más de 50 trabajadores y todos ellos fueron parte de un plan de transición laboral. Están siendo relocalizados en otras operaciones del Grupo Enel o pasando a planes de retiro voluntario. Por lo tanto, estamos muy contentos por lo que esto significa. No podemos hacer una transición energética sin curar nuestras personas, porque nuestras personas son los actores de esta transición energética. Un gracias enorme por cómo han approchado y han aceptado este cambio. Es algo que merece muchísimo respeto y un gracias muy fuerte por lo que se quedan acá, porque le cambia el trabajo en la empresa y lo que tendrán una nueva vida profesional. Muchísimas gracias. La línea de investigación surgió como iniciativa del Departamento de Derecho Constitucional, liderado por el profesor Julián Tone Martínez e integrado por estudiantes de pregrado y posgrado. Los propósitos de la línea de investigación son promover la participación e integración de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil con el fin de estudiar y hacer seguimiento de instrumentos internacionales, de casos concretos y de las reacciones de los estados sobre la relación de los derechos humanos y las empresas. Con el fin de cumplir estos mismos propósitos, la línea de investigación creó el Observatorio Latinoamericano sobre Derechos Humanos y Empresas, el cual busca observar diferentes ejes temáticos, entre ellos empresas transnacionales, tecnología, impacto ambiental, empresas en conflicto armado y minorías étnicas. Como observatorio, queremos presentar en el 5º Foro Regional en Empresas y Derechos Humanos una obra resultado de un gran trabajo en equipo titulada Desafíos para la regulación de los derechos humanos y las empresas, cómo lograr proteger, respetar y remediar, la cual presenta las iniciativas internacionales existentes en materia de regulación de derechos humanos y empresas y cómo a partir de estas se han trazado políticas públicas para implementar pilares de proteger, respetar y remediar derechos humanos en contextos nacionales tanto en Europa como en América Latina. Cuando uno habla sobre cuestiones de empresas y derechos humanos y la interrelación entre derecho internacional e interno, hay que recordar dos cosas. La primera es que en el derecho internacional la parte sustantiva no necesariamente va acompañada de cómo hacer efectivo su cumplimiento e implementación. Y es aquí donde entra parte de la investigación que se hizo en el libro. ¿Por qué? Porque precisamente el derecho interno ofrece algunas de las herramientas que permiten concretar las exigencias y aspiraciones de armonización y unificación que, dicho sea de paso, tienen que seguir progresando hacia una evolución progresiva de mayor protección de las víctimas. Nosotros de OMA hemos desarrollado 2 estudios sobre planes nacionales de acción, tanto europeos cuanto latinoamericanos, y hemos identificado varios problemas, tanto metodológicos cuanto de contenido, con relación a la capacidad de esos planes prevenir y también reparar en violaciones de derechos humanos cometidos por empresas, especialmente empresas transnacionales. La fundamentación de esos planes en los principios rectores de empresas de derechos humanos del profesor John Ruggie trae problemas porque mantiene las obligaciones de la empresa solamente desde un marco voluntario y también no suple las lagunas existentes para una efectiva reparación de las violaciones de las empresas por toda la cadena de valor. La idea central de esta contribución son las lecciones no aprendidas por Colombia a partir de una reflexión. Ser el primero no significa ser el mejor. El primer país no europeo, el primer país latinoamericano en tener un Plan Nacional de Acción en 2015 no ha significado aprender las lecciones o dar el primer paso hacia la protección de los derechos humanos. Así que en esta oportunidad quiero mostrarles esos retos, las debilidades y lo que está por mejorar. Hola, buenas tardes a todos y todas de nuevo. Como les habíamos prometido, tenemos una serie muy interesante de videos que reflejan toda una gran pluralidad de iniciativas y de proyectos que muestran el dinamismo y la complejidad de la agenda de empresas y derechos humanos en la región de América Latina y el Caribe.
A continuación, vamos a dar paso a una pequeña ronda de 20 minutos de preguntas y respuestas con las personas que representan a cada uno de nuestros videos. En primer lugar, me gustaría presentarles a Laura Belfiore. Laura trabaja para la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas. Bienvenida, Laura. Buenas tardes. Tenemos también a José Fernando Gómez Rojas, del Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables, CREER, que nos va a hablar del vídeo que acabamos de ver, de su experiencia de fortalecimiento institucional con la Defensoría del Pueblo colombiana. En tercer lugar, contamos con Daniela Castillo. Daniela es coordinadora de Asuntos Regionales y Comunitarios del Cerro Dominador y nos va a presentar el proyecto que acaban de ver sobre el programa Espejos, Mujeres Poderosas, que es una de las ganadoras del concurso Buenas Prácticas para un Futuro Eléctrico Más Sostenible 2018 y 2019, convocado por la Asociación Gremial de Generadoras de Chile. También en relación con Chile, vamos a tener el gusto de contar con María Trinidad Maturana, de Enel Chile, que nos va a hablar de la transición justa en Tarapacá. Y por último, tengo el placer de presentarles a uno de los mayores expertos sobre la cuestión de empresas y derechos humanos en la región, al profesor Julián Tole, que es profesor de Derecho Internacional y director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad del Externado en Colombia. Laura, José Fernando, Daniela, María Trinidad, Julián, bienvenidos todas y todas, y abrimos ahora la posibilidad del debate. La audiencia, el público, por favor, puede ir haciendo llegar sus preguntas a través del chat y estaremos haciéndoselas llegar a cada uno de los intervinientes. Muchas gracias. Nos hacen llegar, en primer lugar, una pregunta para el Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos de la Universidad del Externado, profesor Julián Tole. ¿Cómo se puede verificar la efectividad de los planes nacionales de acción en derechos humanos y empresas en cada país? Tiene usted la palabra, profesor. Bueno, primero muchas gracias al foro y a ti, Luis, a toda la organización. Pues bueno, esa es la pregunta del millón. Creo que en el libro que presentamos aquí en este foro y al cual ustedes pueden acceder de manera virtual, tratamos de dar algunas explicaciones, pero ahí es donde está la gran debilidad, la verificación. De hecho, la debilidad de estos planes como un instrumento de implementación de los principios RAGI, se trata de esas líneas bases en donde precisamente se establezcan indicadores de gestión, indicadores financieros, y que en últimas que los informes que presenten los gobiernos pues sean contrastables, ¿no? Contrastables objetivamente. Eso simplemente en el tema de cifras, ¿no? Pero el problema va mucho más allá. Los planes se han quedado cortos y por eso en mi presentación hablaba del paradigma que es Colombia. Es algo que se repite desde Europa hasta América Latina. ¿Por qué digo que el paradigma es Colombia? Y afirmo que ser el primero no significa ser el mejor. Colombia ya tiene en este momento 2 planes nacionales de acción y pues de lejos se ve, al rompe se ve cómo pues esos indicadores, esa brecha que hay entre la relación de empresas y los derechos humanos todavía no se cierra, y más en el posconflicto o en el posacuerdo, a quienes no les guste tanto el término posconflicto. Así que pues esa es la pregunta del millón. No tiene una respuesta, no lo han tenido los europeos. Ustedes ven de los 23 planes nacionales que hay en la actualidad, 19 se encuentran en Europa y 2 países, el Reino Unido e Italia, ya tienen un segundo plan y las críticas vienen siendo las mismas. Y es bueno, ¿y cuál es su efectividad? ¿No? ¿Se ha cerrado la brecha al menos por sectores? Sectores de la economía, ¿no? ¿En dónde hay avances? Esa es la gran pregunta y pues yo creo que culpo a mis estudiantes, que tengo que reconocerlo, que por eso hay tantas preguntas, los obligué a que estudiaran en estos foros, así que me declaro culpable de todas esas preguntas que están ahí. Gracias, Luis. Si hay oportunidad, seguiré con el tema.
Muchísimas gracias, profesor. Efectivamente, tiene usted todo un equipo de buenísimas estudiantes que forman parte del trabajo del observatorio. Viviana, Paula, Sara, muchísimas gracias por vuestra participación. También es para nosotros un placer también contar con el equipo de estudiantes en nuestro foro. Una pregunta para Laura a continuación. Laura, ¿cuáles son los ejemplos que ha identificado el Pacto Global en relación con procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos en Argentina? Muy bien, bueno, Bienvenida, muchas Laura. gracias Luis y a todos los colegas y por supuesto a las personas que nos acompañan. Creo que me están escuchando bien, ¿no? Comentarles que nuestra publicación contiene 12 casos, 10 casos de lo que podríamos decir son medianas y grandes empresas y otras 2 empresas del sector PYME. Y dentro de ese grupo de 2 empresas hubieron 2 que abordaron la existencia de políticas corporativas y de procesos de debida diligencia. Ahora, diría que como resultado de todo este proceso que nosotros hicimos el año pasado, la convocatoria fue lanzada entre septiembre y octubre del año pasado, la publicación fue lanzada este año, en abril, diría que las conclusiones de nuestro trabajo un poco coinciden con las tendencias internacionales, ¿no? Ya sea de los reportes que son emitidos por la Oficina Matriz del Pacto Global y por el reporte que Dante ha referenciado en otros momentos a lo largo del foro sobre debida diligencia, en el sentido de que lo que nosotros vimos existen prácticas consolidadas de promoción de derechos humanos por parte de las empresas y orientados a grupos vulnerables, ¿no? Entonces vimos muchas prácticas orientadas a equidad de género, a erradicación de trabajo infantil, a inclusión laboral de jóvenes o de población LGBTI. Sin embargo, lo que vemos es que existe una dificultad aún por entender a la gestión de los derechos humanos como algo que tiene que transversalizar el negocio. Y entonces vemos que todavía el conocimiento de los principios rectores es bajo entre las empresas y que todavía hay un porcentaje muy pequeño de empresas que cuentan con políticas corporativas de derechos humanos y aún menor es el número de empresas que llevan adelante procesos de debida diligencia. Desde Pacto Global y desde el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos que nosotros tenemos desde el año 2013, todavía tenemos un porcentaje muy pequeño de empresas que han realizado procesos de debida diligencia. Entonces, nuestros esfuerzos continúan centrados ahí y de hecho este año en el mes de junio realizamos un taller de debida diligencia con un abordaje práctico junto con los colegas de la ACNUD y de la OCDE, que quiero reconocer también la colaboración de ellos para llevar adelante esta agenda y lo vamos a repetir en el segundo semestre y lo vamos a abrir a las diferentes empresas que son firmantes del Pacto Global porque creemos que hay que seguir fortaleciendo capacidades en esa área. Muchísimas gracias, Laura. Es un placer, desde luego, contar con tu participación, siendo el Pacto Global de Argentina uno de nuestros principales socios en la región. Recordamos simplemente que a lo largo de las sesiones de esta semana vamos a poder contar con distintas perspectivas en materia de la debida diligencia empresarial, el segundo pilar de los principios rectores, y en particular nuestro último día, el viernes, tendremos una sesión específica sobre debida diligencia para aquellos y aquellas interesadas. Voy a pasar ahora a... por cierto, nos gustaría recordarles que si quieren acceder a las publicaciones del Observatorio de Empresas de Derechos Humanos o a la publicación del Pacto Global Argentina, están disponibles en la nota de la sesión en el programa de la página web. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a María Trinidad. María Trinidad, muchísimas gracias por compartir la experiencia de transición justa. Se trata, de luego, de una iniciativa muy novedosa para la región, pero que seguramente haya
conllevado una gran complejidad también, ¿no? Nos preguntan varios de los participantes que nos pudiera dar algunos elementos sobre esa transición justa, cómo se logró esa transición justa, cómo se logró en particular en relación con los y las empleadas de la central y sus cadenas de valor. Y si nos puede hablar de otra otro proceso próximo de cierre de otra central de carbón en el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra, Trinidad. Muchísimas gracias, Luis. Sí, efectivamente, la verdad es que hablar de transición justa en estos procesos de cierre de plantas producto de la descarbonización es tremendamente importante y quizás la clave de estos procesos es, como lo declaramos nosotros en la compañía, es poner a las personas en el centro del proceso de descarbonización. Si bien hay un objetivo de cuidar el medio ambiente, hay un objetivo también económico o comercial detrás de esto, hay una proliferación de las energías renovables que permiten hablar de descarbonización, hay un grupo de personas y familias que son quienes están dándole vida, operando esas plantas y también que dependen justamente de lo que nosotros como compañía hacemos y entregamos, que es finalmente la energía eléctrica. En este caso era tremendamente importante porque no teníamos otras experiencias de cómo llevar a cabo esta transición justa y quizás lo único que teníamos en la cabeza era que queríamos hacerlo con las personas en el centro del proceso. Y el mayor desafío justamente que tuvimos ahí en Tarapacá, que fue la primera planta de carbón que en el cerró en Chile, y que se cerró en diciembre de 2019, era que las personas que estaban en Tarapacá, 50 personas, creyeran que efectivamente los íbamos a poner a ellos en el centro y que no era un cierre solo por un tema comercial o de imagen, y donde efectivamente las ofertas de reubicación que le hicimos a cada uno de los trabajadores de Central Tarapacá era una oferta real, una oferta concreta y donde ellos no iban a tener que reinventarse o crear algo desde la nada, sino que tenían las competencias, los conocimientos y las habilidades para poder seguir trabajando en el grupo. Y así tenemos operadores que de una planta de carbón pasaron a una planta solar, una eólica, tenemos gente que pasó justamente de comprar el combustible que se necesitaba, del carbón que se necesitaba para la planta, a equipos acá en Santiago a vender la energía del mundo de generación, pasaron al mundo de distribución de la energía y así repartidos por todas las distintas plantas y las distintas unidades de negocios que tenemos en el país. Y con respecto a la segunda parte que decía, si se vienen nuevos procesos en este sentido, efectivamente, como grupo hemos declarado que la siguiente planta en cerrar es la central Bocamina, ubicada en la comuna de Coronel, en la región del Biobío. Y en ese sentido, este año, en diciembre de este año, se cierra la primera unidad de esa central y en mayo de 2022 la segunda y última unidad de generación de carbón que nosotros como grupo tenemos en Chile. Y por supuesto que tenemos ahí la transición justa y este desafío de reubicación de las personas que quieran continuar con nosotros en el grupo como uno de nuestros máximos desafíos de este año. Muchísimas gracias por esa experiencia, María. Esperamos, María Trinidad, esperamos el éxito de los siguientes pasos y nos interesa muchísimo hacer un seguimiento a sus experiencias en la transición justa, que tan importante es para la reconstrucción post-COVID, por supuesto. A continuación, ya que estamos en Chile, me gustaría darle la palabra a Daniela Castillo, del Cerro Dominador. Daniela, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan interesante del proyecto y de cómo se ha podido fomentar la igualdad de género en un sector y con unos empleos que anteriormente habían sido reservados únicamente para los hombres. Nos ha interesado mucho esa experiencia, felicidades por la experiencia. Y queríamos preguntarle cómo ha sido la práctica de contratación de mujeres que necesariamente no tenían la formación técnica o la experiencia pasada en desarrollar los trabajos técnicos que van a pasar a desempeñar en la empresa. Bueno, Luis, muchas gracias por invitarnos a participar de esta instancia y, bueno, bienvenido a todos los que nos están escuchando. Un poco para contextualizar, tal como tú señalas,
El tema de la inserción de la mujer en el rubro energético es un desafío a nivel país porque estábamos en deuda, ¿cierto?, con todos estos factores sociales y culturales que inhiben precisamente el que se generen las oportunidades. Y en Cerro Dominador lo que quisimos hacer fue dar esta oportunidad y hacernos cargo de lo que significaba entregar esta oportunidad, como ya señalaba. Para tal fin, nosotros hicimos un reclutamiento masivo, radicado exclusivamente en una comuna en la cual se inserta nuestro proyecto, que es la comuna de María Elena, y tuvimos una alta convocatoria, un alto interés, pero sabíamos que evidentemente no íbamos a encontrar perfiles técnicos, porque, como ya dije, las mujeres no estaban socializadas en esta industria. Así es que el desafío ahí fue capacitarlas tanto en los cargos que iban a desempeñar, pero igualmente en todo lo que tiene que ver con incorporarse a una faena, a una industria, a un proceso industrial. Por lo tanto, tenían que ver tanto las capacitaciones con el perfil técnico en el cual ellas se iban a desempeñar y en paralelo con aquello que tiene que ver con la seguridad y la salud ocupacional como requisito, digamos, para desempeñarse en los cargos. Muchísimas gracias, Daniela, y de nuevo muchísimas felicidades por esta experiencia del proyecto Espejo, Mujeres Poderosas, que ha logrado con buena razón ganar el concurso de buenas prácticas de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile. Muchísimas gracias por vuestra experiencia. Y por último, porque ya nos estamos quedando sin tiempo dentro de este debate tan rico, me gustaría pasar la palabra a Creer, a José Fernando. Pasamos de país, pasamos de Chile a Colombia. Nos ha interesado también mucho, José Fernando, vuestra experiencia de fortalecimiento institucional con la Defensoría del Pueblo, Institución Nacional de Derechos Humanos del país. Y nos gustaría saber qué frutos ha dado este proceso de fortalecimiento institucional, cuáles han sido los logros alcanzados en la rendición de cuentas en el país por los abusos cometidos en el contexto de las operaciones empresariales y qué papel ha jugado ahí, por supuesto, la Defensoría del Pueblo. Tienes la palabra. Bienvenido. Luis, muchas gracias y un saludo también para todas las otras panelistas. Este snapshot que presenta Creer tiene como propósito presentar la experiencia del proceso de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo colombiana, desde la visión de Creer como aliado metodológico de todo este proceso. En 2016, la Defensoría del Pueblo tomó una decisión que hemos considerado trascendental, cual fue la de hacer explícita su gestión realizada desde la creación de la entidad en 1993, la gestión en materia de empresas y derechos humanos, de manera que quedara documentado, pero asimismo se establecieran unos parámetros hacia futuro para la misma entidad. El mayor reto que se ha, trabajado en estos años ha sido que nadie pensaba que la Defensoría pudiera tener incidencia sobre las empresas, se desconocía su rol. Las empresas e incluso algunas entidades estatales, como por ejemplo algunas superintendencias con facultades de inspección, vigilancia y control, desconocían de qué manera podían tener interlocución con una INDH. Lo interesante es que hoy en día, 4 años después, con la publicación de documentos como la Doctrina Defensorial en Empresas y Derechos Humanos, y especialmente con la reciente publicación de los principios sustantivos y operativos en debida diligencia en derechos humanos, la Defensoría ha venido posicionándose quizás como la entidad líder en Colombia en materia de empresas y derechos humanos, con unas posibilidades múltiples de actuación para prevenir vulneraciones a derechos humanos, pero como mencionabas, también para promover el acceso efectivo a justicia en caso de que se den afectaciones a los derechos humanos. Y con eso hago mención puntualmente a que, además de, como INDH que es, tiene unas funciones misionales de promoción y divulgación, también tiene unas funciones muy importantes a través de herramientas de prevención y de protección, a través de la emisión de alertas tempranas, pero también hace atención y trámite a distintas quejas, pero también la Defensoría del Pueblo colombiana hace una labor de mediación, de promoción de diálogo social, de intervención, por ejemplo, en escenarios de protesta social, interviene judicialmente a través de acciones de tutela o de amparo, acciones populares, acciones de grupo, pero también hace investigación y análisis. Entonces, eso, digamos, en cuanto a las herramientas. Y
quizás como intervenciones puntuales que hemos identificado durante todo este proceso, que si bien es una IDH y no propiamente es una entidad que, por supuesto, tiene como competencia reparar, remediar, sí, por supuesto, incide en gran medida en tanto tiene unas atribuciones de magistratura moral en el país y ha intervenido en casos como, por ejemplo, el de operaciones de extracción de minerales, especialmente oro, en varios departamentos del país, por ejemplo, en Antioquia, en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano. También ha intervenido en procesos, por ejemplo, de prestación de los servicios de salud en establecimientos penitenciarios y carcelarios, operaciones carboníferas en departamentos del norte del país como Cesar y Magdalena. Ha exhortado a las entidades para que aceleren el proceso, digamos, de regulación y de reorganización del sector. En materia de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, con respecto al derecho al agua potable y al saneamiento básico, ha hecho pronunciamientos que se relacionan no solo con la limitada intervención que ha tenido el Estado, sino con actuaciones omisivas de parte del Estado. En ese sentido, hay un menú bastante amplio desde la Defensoría del Pueblo colombiana que quisiéramos pues resaltar y, por supuesto, ver de qué manera o hasta qué punto esto es replicable hacia las otras instituciones nacionales de derechos humanos de la región, que por ahora y por razones de tiempo, pues creo que por ahí paro. Muchas gracias. José Fernando, muchísimas gracias. Desde luego, la experiencia de la Defensoría del Pueblo de Colombia es de nuestro grandísimo interés. El día de ayer hubo precisamente una reunión interna, un foro interno dentro del marco del foro regional que involucró a distintas instituciones nacionales de derechos humanos de la región. Son impresionantes los pasos que se están dando por parte del papel de estas instituciones en el ámbito que nos ocupa y nos gustaría resaltar el liderazgo que ha tenido en todo momento la Defensoría del Pueblo en Colombia. Estoy viendo la hora, lamentablemente nos hemos quedado cortos como siempre, entonces me veo obligado a tener que cerrar ya nuestro debate. Un debate de nuevo riquísimo que refleja una gran riqueza de iniciativas y proyectos. Muchas gracias a todos y a cada una de ustedes por su participación, por hacernos partícipes de sus experiencias. Felicidades por los proyectos que están llevando a cabo. Y me despido de ustedes, Laura, José Fernando, Daniela, María Trinidad y Julián. Muchísimas gracias de todo corazón por haber participado y seguimos en contacto. Y al resto de la audiencia me gustaría despedirme, no sin antes recordarles que tenemos otra cita de sesiones de Snapshots el próximo día viernes 11 a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos y todas. Buenas tardes, buenas noches. Adiós. Gracias, Luis.